Imagina perderlo todo, tu fuerza, libertad y visión, por culpa de una sola elección. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Sansón, el hombre más fuerte que jamás haya vivido. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo algo tan simple como un corte de cabello podría cambiar por completo la trayectoria de una vida? Para Sansón, uno de los personajes más fascinantes de la Biblia, su fuerza física descomunal estaba directamente ligada a su fe y obediencia a Dios. Pero ¿qué sucede cuando alguien, a pesar de sus dones extraordinarios, se aleja del propósito divino? La historia de Sansón es más que una saga de hazañas impresionantes. Es un retrato de la debilidad humana ante la tentación y de la increíble capacidad de redención. Es un viaje de elecciones, consecuencias y, sobre todo, un recordatorio poderoso de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, aún hay un camino de regreso. Hoy exploraremos esta historia de coraje, debilidad y sacrificio final, una historia que desafía la forma en que entendemos la fuerza, tanto la física como la espiritual. Al fin y al cabo, ¿era realmente la mayor fuerza de Sansón sus músculos o su conexión con Dios? Sansón no era un hombre común desde el momento en que nació. Fue elegido para una misión especial, incluso en el vientre de su madre. Según las instrucciones divinas dadas por un ángel, Sansón sería nazareo, alguien apartado para Dios con un propósito único. Esto significaba que tenía que seguir reglas específicas, como no cortarse el cabello, no beber bebidas alcohólicas y evitar el contacto con cosas impuras. Su propósito era claro: ser un instrumento en las manos de Dios para liberar al pueblo de Israel del dominio opresor de los filisteos. Durante un periodo en que Israel estaba espiritualmente perdido y constantemente subyugado, Dios levantó a Sansón como juez, un líder con dones que trascendían lo común. Pero con gran poder vienen grandes responsabilidades, y la vida de Sansón también estaría marcada por constantes batallas, tanto externas como internas. Era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a ejércitos solo, pero muchas veces débil para vencer sus propias tentaciones. La historia de Sansón nos recuerda que ser apartado para Dios no significa estar inmune a los desafíos de la vida, sino tener la responsabilidad de buscar fuerza y dirección en Él. La vida de Sansón estuvo marcada por actos de fuerza increíbles que desafían incluso las historias más heroicas que conocemos. Vamos a explorar algunos de esos momentos impresionantes que lo convirtieron en una figura tan única en la historia bíblica. Imagina caminar por un camino solitario y ser atacado por un joven y feroz león. Para cualquier persona común sería el final, pero no para Sansón. Desgarró al león con sus propias manos, como si fuera un cordero. Esta hazaña no solo fue una demostración de fuerza bruta, era una señal del poder sobrenatural que Dios le había concedido. Más tarde, en el mismo lugar, Sansón encontró miel en el cadáver del león, un símbolo intrigante de cómo algo dulce puede surgir incluso en situaciones de muerte y peligro. En su matrimonio con una mujer filistea, Sansón propuso un enigma a los invitados, basado en su experiencia con el león. De lo que come salió comida, de lo que es fuerte salió dulzura. Prometió una recompensa si lograban descifrar el enigma, pero en su impaciencia, los filisteos engañaron a su novia para descubrir la respuesta, lo que enfureció a Sansón. El episodio terminó con una serie de consecuencias que mostraron cómo sus acciones impulsivas podían impresionar y desestabilizar al mismo tiempo. En un acto de venganza contra los filisteos, Sansón capturó 300 zorros, ató sus colas con antorchas encendidas y las soltó en los campos enemigos. No solo destruyó cosechas, sino que también demostró que su fuerza iba acompañada de una astucia impresionante. Era un recordatorio claro para los filisteos de que no debían subestimar a este hombre ungido por Dios. Pero quizás el momento más icónico de su fuerza fue cuando solo se enfrentó a 1000 filisteos usando solo la mandíbula de un asno como arma. Es difícil imaginar la escena, un hombre contra un ejército, pero Sansón prevaleció. No ganó solo por su fuerza, sino porque estaba cumpliendo el propósito para el que Dios lo había llamado. Cada una de estas hazañas de Sansón nos lleva a reflexionar sobre algo más profundo. No son solo demostraciones de fuerza física, sino revelaciones de cómo Dios puede usar incluso los momentos más improbables para cumplir sus planes.
Sin embargo, en cada victoria también había un presagio de que Sansón estaba cada vez más dejando que sus emociones e impulsos dominaran sus decisiones. Si la fuerza de Sansón era incomparable, sus debilidades humanas también lo eran, y ninguna de ellas fue más evidente que su relación con Dalila. Dalila, una mujer que no compartía la fe de Sansón, se convirtió en un punto de vulnerabilidad fatal en su vida. Los filisteos, desesperados por descubrir el secreto de la fuerza de Sansón, usaron a Dalila como un medio para alcanzarlo. Ella, movida por el dinero y la ambición, comenzó a seducir a Sansón, suplicándole repetidamente que revelara el motivo de su fuerza extraordinaria. Al principio, Sansón resistió, ofreciendo respuestas falsas que llevaron a intentos fallidos de los filisteos para capturarlo. Pero Dalila era persistente. Con el tiempo, su insistencia desgastó a Sansón. Finalmente, cedió, revelando que su fuerza estaba ligada al hecho de que nunca se había cortado el cabello, una marca de su alianza con Dios. Ese momento fue decisivo. No fue solo la revelación de un secreto, sino el símbolo de cómo Sansón había descuidado su misión divina, permitiendo que su confianza se depositara en alguien que no compartía los mismos valores. Mientras Sansón dormía, Dalila lo traicionó. Le cortó el cabello, y los filisteos, ahora seguros de que estaba debilitado, lo capturaron. Pero la pérdida del cabello no era solo física, representaba la ruptura de su conexión con Dios. Sin su fuerza y sin su libertad, Sansón fue llevado para ser humillado. Le arrancaron los ojos y fue puesto a trabajar como esclavo. Este momento marcaba el punto más bajo de la vida de Sansón. Sin embargo, también nos mostraba algo profundamente humano, cómo nuestras decisiones pueden alejarnos del propósito para el cual fuimos creados. Pero la historia de Sansón no termina aquí, porque incluso en su caída, la gracia de Dios aún estaba presente, aguardando su regreso. Sansón, ahora ciego y reducido a un esclavo, parecía haberlo perdido todo: su fuerza, su libertad e incluso su dignidad. Sin embargo, en la oscuridad de su situación, encontró algo que había perdido mucho antes de su captura: su total dependencia de Dios. Mientras trabajaba moliendo granos como un animal, los filisteos planeaban su humillación final. Durante una celebración en el templo de Dagón, llevaron a Sansón para burlarse de él públicamente. Creían que habían derrotado al hombre que tanto los aterrorizó, y que eso era prueba de la superioridad de su Dios sobre el Dios de Israel. Pero Sansón, en su debilidad, hizo algo que nunca había hecho con tanta sinceridad antes. Oró, pidió a Dios que restaurara su fuerza, no por venganza personal, sino para cumplir su propósito final. Reconoció su dependencia del poder divino y suplicó: Señor soberano, acuérdate de mí, fortaléceme solo esta vez más. Posicionado entre las columnas que sostenían el templo, Sansón pidió que lo condujeran hasta ellas. Con un último acto de fe, empujó las columnas con toda la fuerza restaurada por Dios. El templo se derrumbó, matando a miles de filisteos, incluidos sus líderes, y junto con ellos también a Sansón. Este fue el sacrificio final de Sansón. Dio su vida para cumplir el propósito para el que fue llamado: liberar a Israel de la opresión de los filisteos. En este acto, Sansón demostró que incluso en nuestros momentos más bajos, podemos reconectarnos con Dios y encontrar redención. La muerte de Sansón no fue solo una derrota para los enemigos de Israel, sino también un recordatorio poderoso de que Dios es capaz de usar incluso nuestras fallas para realizar sus planes. La historia de Sansón es, al mismo tiempo, trágica e inspiradora. Nos muestra cómo los dones extraordinarios que Dios nos da pueden ser utilizados para grandes propósitos, pero también cómo nuestras elecciones pueden alejarnos de esos mismos propósitos. Sansón era más que un hombre fuerte, era un reflejo de nuestra humanidad. ¿Cuántas veces no somos como él, dejándonos llevar por nuestras debilidades, ignorando las advertencias y los valores que nos han sido confiados? Pero al igual que Sansón, incluso en las peores caídas, aún hay esperanza. Al final, Sansón encontró redención al volverse hacia Dios. Su fuerza, que parecía perdida, fue restaurada y cumplió su misión divina. Esto nos recuerda que nunca estamos tan lejos como para no ser alcanzados por la gracia de Dios. No importa cuán bajo hayamos caído,
Siempre podemos regresar y encontrar propósito nuevamente. Y ahora la pregunta que queda es, ¿cómo estás usando los dones que te han sido confiados? ¿Estás viviendo con propósito o dejas que distracciones y elecciones equivocadas te alejen del camino? Al igual que Sansón, todos tenemos la oportunidad de realinearnos con el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Piensa en esto, incluso en tus debilidades, puedes ser fuerte. La mayor fuerza no reside en los músculos o en las habilidades que poseemos, sino en nuestra fe y conexión con algo más grande. La historia de Sansón es una invitación a reflexionar, cambiar y actuar. ¿Y tú qué harás con esta invitación? Comparte en los comentarios. ¿Qué parte de la historia de Sansón resonó más contigo? ¿Cómo puedes aplicar esta lección en tu vida?